Saludo, por cierto, a tu equipo allá en Venezuela. Un saludo muy fuerte a todos los que hacen posible Efecto Cocuyo y gracias por estar aquí en este estudio. Bienvenida. Gracias, Carmen. ¿Qué te hace venir a México? Estando tu país, ¿cómo anda? Ah, Cuéntamelo, ahorita me lo cuentas. una buena pregunta. Vine a un encuentro de periodistas digitales en Puebla, organizado por el Congreso Nómada y por la Universidad Benemérita de Puebla. Fue la semana pasada y fue así como el intensivo de México, porque además también me tocó el terremoto. Uy, te tocó ahí en Puebla. Un saludo a Sí, Puebla. Estuvo ahí. sí, Bueno, toda esta zona se sintió 8.2 grados. Dijiste, ¿qué es esto? sí, Que me dices primera que en vez. Venezuela no se sienten temblores de este tamaño. No, además que venía De no ser de... los políticos que sí están de alta intensidad. Así es, Ujú. sí, nada más rápidamente que venía yo de un temblor en Caracas que duró como 20 segundos, algo así, y pensé que era lo mismo, dije, bueno, debe ser lo mismo, y cuando vi que no era y seguía, yo decía, pero Dios, ¿y cuándo esto se va a detener? Entonces fue una experiencia bien interesante. Muy fuerte. Y bueno, Sí, estuviste entonces con el tema de periodismo digital, de sí, emprendedurismo sobre proyectos digitales. exacto, Eso sí. también en Puebla. Y vas a Medellín, me contabas en el corte. Sí, voy al Festival Gabo de Medellín, que Ujú. ahí tenemos un foro sobre la situación del periodismo y política en Venezuela. También está el caso México con periodistas de acá de México. Y ahí también voy a tener un taller de emprendimiento, decimos, periodístico. Y también un encuentro, un conversatorio sobre una campaña de la que formamos parte, que se llama Instinto de Vida, que es una campaña en los 7 países donde hay mayores tasas de homicidio en Latinoamérica y que busca reducir en un lapso de 10 años estos homicidios en 50%. ¿Qué países son los 7? Bueno, empezamos por México, que lamentándolo mucho Triste está allí. noticia, sí. Está también Honduras, Empezando por México, está Honduras, Honduras, está Brasil, está Venezuela, ahorita se me salta otro país centroamericano y Salvador, Venezuela, ¿puede ser? El Salvador, exacto, El Salvador, y Venezuela, que bueno, que la tasa de homicidio de Venezuela oficial es de 70,1 por cada 100.000 habitantes. Eso es, digamos, lo que va a ser tu trabajo y tu presencia en México y en Colombia en estos días que estás fuera de Venezuela. Y estás fuera de Venezuela y habrás respirado un poco un clima distinto aquí con nuestros conflictos y en Colombia ni se diga. Pero, ¿cómo ves la situación general de Venezuela? Estamos viendo en este instante lo que pasa en la OEA, me comentabas, en estos precisos momentos en Washington. Ahora que tú y yo estamos conversando, pues se está discutiendo el tema Venezuela y se está discutiendo desde los ámbitos más graves para un país que es una crisis en materia de derechos humanos y Exactamente. se está generando una presión muy fuerte para el gobierno de Nicolás Maduro desde el exterior, Así es. nuevamente desde la OEA, nuevamente los países señalando a tu país, bueno, al gobierno de tu país. Así es. Fíjate que era como, decíamos, como el contraste, ¿no? En Washington se está discutiendo en este momento las denuncias que hay sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela y De lesa de humanidad. lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, con casos bien sustentados, bien documentados, con testimonios de personas que fueron sometidas a este tipo de trato también. Y en República Dominicana, en este momento también se lleva a cabo una reunión que todavía está en términos de exploración para ver si es posible relanzar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Y paralelamente se da toda la presión también en la Unión Europea. Entonces, es decir, el gobierno venezolano, aunque en mi opinión se ha fortalecido en el sentido de que a través de la represión y el uso de la fuerza y el desconocimiento de los valores democráticos y lineamientos democráticos, sigue muy fuerte en ese sentido, ha recibido presiones de distintas áreas que, de acuerdo con algunas personas, es lo que ha motivado a que el gobierno decida poder establecer alguna conversación con la oposición. ¿Y crees que pueda prosperar eso en este contexto? ¿Crees que realmente podamos ver a la oposición venezolana sentada con el gobierno de Nicolás Maduro para resolver la crisis de manera civilizada, de manera en donde las partes pongan y pueda salir Venezuela de este embrollo tan tremendo? Yo creo que el punto, la piedra de tranca allí, que era lo que se advertía desde un principio, es la Asamblea Nacional Constituyente,
porque la Asamblea Nacional Constituyente, que se convocó de acuerdo con algunos de manera contraria a la Constitución, que además fue la expresión de una parcialidad, y que una de sus primeras acciones fue destituir a la fiscal, que también estuvo aquí en este programa, entrevista en CNN, pero en CNN sí tuvimos dos programas con Luisa Ortega. Exacto, y además entonces también juzgar a alcaldes y perseguir más a dirigentes de la oposición sigue siendo una piedra de tranca allí, porque la Asamblea Nacional Constituyente no está reconocida por muchos países, sino la Asamblea Nacional, y es posible que el gobierno quiera que haya esta especie de cohabitación, aunque ellos habían prometido que iban a eliminar la Asamblea Nacional, que haya una cohabitación entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, y eso es un punto de honor para... Muy complicado. ¿Y sí, quién pretende esa coexistencia? ¿El gobierno? El gobierno. Pero transita eso, porque si la Asamblea Constituyente toma funciones de la Asamblea Nacional, o cómo funcionaría en la práctica una cosa así. Creo que en la práctica lo que pudiese funcionar, sí, es que la Asamblea Nacional Constituyente, empiece la discusión sobre la Constitución, sobre redactar una nueva Constitución. Para eso sería. Y no discuta, como lo está haciendo en este momento, temas de legislación que puedan ser aplicadas inmediatamente. Ahí es donde, o sea, que no usurpe las funciones de la Asamblea Nacional, que además fue electa con el voto de 14 millones de venezolanos. Pero bueno, la Asamblea Constituyente se instaló y lo primero que hizo fue destituir a la fiscal que había nombrado la Asamblea Nacional por dos periodos, ¿no? Ya llevaba muchos años de fiscal, ha sido la fiscal más, la de más tiempo, sí. El periodo, estaba en su renovación, estaba en la vigencia de su renovación de mandato como fiscal, pero es una fiscalía que se nombra desde la Asamblea Nacional. Claro. Es decir, una Asamblea Constituyente revoca la decisión de una Asamblea Nacional en función de la tarea de la fiscal, ni más ni menos, es muy fuerte. Sí, pero además la revoca, y cuando ella la nombró, la Asamblea Nacional que la nombró, era mayoritariamente del gobierno. Además, exacto. Además, sí. Entonces, ahora que la Asamblea Nacional desde el 2015, 2016, es de oposición, entonces, bueno, el gobierno buscó todas las maneras posibles para desconocer la voluntad popular. Y bueno, hemos pasado por estos meses de lamentable saldo de más de 130 personas asesinadas en el marco de las protestas, o en las protestas, con manifestaciones todos los días, y que bueno, en este momento se han opacado esas manifestaciones, entre otras cosas, bueno, porque muchos venezolanos están muy agotados de tener una lucha contra un gobierno opresivo que no muestra disposición a escuchar, digamos, planteamientos que tengan que ver más allá de los planteamientos con los que mucha gente, digamos, que sigue al gobierno se identifica, pues. Por cierto, hablando de la fiscal o exfiscal, hay una discusión sobre cómo llamarle, incluso nosotros tenemos un dilema, no saber exactamente si llamarle exfiscal, como lo diría el gobierno venezolano o como lo diría la Asamblea Constituyente, o fiscal, como se dice ella misma. Fiscal itinerante fue la expresión que utilizó cuando conversamos con ella en CNN. Fiscal itinerante que está recorriendo países, que está llevando documentos que dice tener sobre casos de gravedad para el gobierno de Nicolás Maduro, ha hecho imputaciones en medios a nivel internacional, así que tenemos una situación bastante compleja, porque para países como México, pues la reciben como fiscal. Para países como los que se reunieron en el caso de Brecht en Lima, Perú, hace algunas semanas, le tomaron una llamada en medio de una reunión de fiscales de la región, donde la recibieron como fiscal de Venezuela. Entonces es fiscal para muchos países, es fiscal para ella misma, es fiscal para la Asamblea Nacional, supongo, no es fiscal para la Constituyente, obviamente, y te pregunto en Venezuela, ¿cómo la ven? ¿Es o no fiscal Luisa Ortega de Venezuela? Ese es un punto... Tampoco tiene respuesta, no te culpo, no te culpo. De hecho, nosotros discutíamos cómo la podemos nombrar. Presentar. Presentar. Y bueno, decidimos presentarla como fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Todo junto. Largo, sí. O fiscal, a ver, ¿cómo pusiste? Fiscal. Destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya cada quien le da validez o no es hecho. Exacto. Claro que te queda un título larguísimo. Exactamente. O en otros casos, fiscal en el exilio, porque ella se autodenomina en el exilio.
Pero ese no es solo el problema es que el fiscal actual, ¿cómo lo nombramos? El exombudsman. Eso te resolvería, tal vez, ¿no? Porque No. sí, porque eso sí es un hecho. Eso es un hecho, exactamente. Entonces, y así como eso tenemos muchas cosas porque los constituyentes, bueno, de hecho están allí, pues están tomando decisiones, están discutiendo, en medio también de opacidad porque no todo el tiempo tienes acceso a las discusiones que se puedan dar allí, aunque las transmiten a través del sistema de medios públicos, pero no terminas de ver cuáles son los focos de esta nueva constitución que ellos quieren redactar, ni cómo va a participar, digamos, la sociedad civil venezolana que rechazó esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Luzmeli Reyes, hay un tema que viniendo tú directamente de Venezuela, siendo de Venezuela, estando en México, nos podrás contar mejor. Digamos que el tema Venezuela polariza internamente y polariza externamente. Aquí mismo en México, yo te digo por experiencia con nuestra audiencia, con el público, cuando hablamos de Venezuela, bueno, hay quien dice, ¿cómo es posible que entrevisten a Luzmeli Reyes? ¿Cómo es posible que no busquen a otras personas que tienen otra postura? ¿Cómo es posible que le den voz a Luisa Ortega? ¿Cómo es posible que no hablen con Tarek? Y si lo hacemos de la mejor manera posible, tratamos de mostrar el mayor número de voces posibles. No siempre se puede, pero tratamos de. Lo que te quiero decir es que en el retrato de Venezuela, un componente que se reitera de manera permanente con los críticos es que Venezuela está padeciendo la peor crisis humanitaria, que Venezuela está en los huesos, que Venezuela está sin comida, sin papel de baño, hambreada, haciendo filas para lograr un trozo de pan. Este retrato, ¿qué tan cerca, qué tan lejos realmente refleja lo que hoy Venezuela es? Bueno, primero que... en el muy, muy, ni tan, tan. Exacto, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero sí es cierto que se vive la peor crisis que se ha vivido en Venezuela en términos de acceso a medicamentos, por ejemplo, y acceso a alimentos. Las personas que sufren de diabetes o de cáncer o una enfermedad crónica, es muy difícil que consigan los medicamentos en la farmacia de la esquina. O sea, es totalmente real. Es real, o sea, yo misma lo he vivido buscando medicamentos para familiares, para amigos. De hecho, en Twitter, que es una de nuestras herramientas en general de los periodistas venezolanos, hay grupos que se encargan de ir a buscar, o sea, de ver dónde pueden estar, buscadores, de cazar estos medicamentos. En términos de alimentos también, bueno, la crisis, creo yo, por términos de percepción, la crisis más fuerte pasó, pero sí, hubo personas que rebajaron hasta 15 kilos, no tenían el mismo acceso a las proteínas, por ejemplo, o en todo caso los precios eran muy caros. El gobierno instrumentó una política de subsidio directo con una bolsa que se llama CLAP, que por cierto importa muchos productos aquí de México. Oye, ahí me cuentas CLAP ahora, pero te sigo escuchando. Y ahí hay unos elementos de corrupción, por cierto, develado por un portal de investigación en Venezuela. Y luego, bueno, las personas que pueden comprar a precios internacionales compran los alimentos. Pero lo que se vive en Venezuela realmente no es, digamos, una vida normal. Es decir, las personas, nosotros con esta tasa de crímenes que tenemos, las personas en las noches, las ciudades venezolanas, las principales ciudades venezolanas, parecen ciudades fantasmas. La gente se resguarda muy temprano. A las 7 de la noche ya la gente evita estar en las calles. Las medicinas, como te decía, las personas que sufren enfermedades, los hospitales públicos, realmente están en situación lamentable. En contraste, porque eso también hay que decirlo, hay muchos precios que están subsidiados. Es decir, por ejemplo, el combustible o la energía. Nosotros prácticamente no pagamos nada por energía. Y eso compensa de cierta manera. Subsidiado. Sí, es totalmente subsidiado. Es decir... ¿Energía y gasolina? Gasolina, sí. O sea, sí. La gasolina venezolana... ¿No eléctrica también? También. O sea, prácticamente Es tú no gratis. gastas casi dinero de tu presupuesto familiar en eso, en la Porque gasolina. lo soporta el gobierno con Lo subsidio. soporta el Estado, sí. Lo soporta el Estado. Prácticamente son precios, el agua, servicios públicos. Eso hace más llevadero el exacto. asunto, evidentemente. Cuando haces digamos, revisa tu presupuesto, tú dices, bueno, inviertes muchísimo en alimentos. O sea, 80%, 70% del presupuesto familiar se tiene que ir en comida y además en alimentos reducidos. Es decir, algunos granos si los encuentra, nosotros usamos la harina de maíz, que prácticamente no se encuentra libremente en ninguna parte.
granos que también consumimos y proteínas. De hecho, el gobierno ayer, creo que fue ayer, anunció un plan conejo, que es que la gente en los sectores pobres críen conejos. Conejos porque se reproducen, ahora sí, como conejos. Exacto. Ah, mira, plan conejo. Sí, para poder superar el déficit de proteínas. Ya. Pero tenemos niños que han muerto por desnutrición. Eso está denunciado y sustentado y bien analizado en 10 estados de Venezuela. Niños con un índice de desnutrición que supera el 11%, que ya en términos de la Organización Mundial de la Salud es alarmante. Tenemos adultos y tenemos estudios que muestran cómo la crisis, especialmente de alimentación, la desnutrición, ha afectado a las mujeres, porque muchas mujeres dejan de comer para que sus hijos puedan comer. Y el último elemento de este panorama, me extendí en esto, tiene que ver con la migración venezolana. La diáspora venezolana que estamos viviendo en este momento nunca se había vivido. ¿Tan fuerte? Sí, tan fuerte. O sea, puedes encontrar en Ciudad de México, vas caminando y encuentras un sitio de antojitos venezolanos, pero no solo aquí, en otras ciudades de Latinoamérica, y los venezolanos ahora están saliendo por vía terrestre. Antes nos decían balseros del aire, ahora andamos, digamos, en buses, en camiones, saliendo del país, y eso ha generado también un impacto porque muchos son jóvenes graduados en las universidades. La mayoría de nosotros tenemos una educación pública universitaria y los médicos, personas expertas en el área de la salud se terminan yendo del país y así estamos, lamentándolo mucho. Así está Venezuela. Déjame cerrar esta charla, Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo. ¿Qué tiene que ver México, CLAP y Venezuela? ¿Qué historia es esta? Mira, esta es una historia que yo les recomiendo a todo el que quiera saber más de esto, que vayan al portal de investigación que es venezolano, que se llama armando.info, que hizo una investigación de cómo con sectores empresariales de venezolanos, con algunos acá en México, importan a precio de dólar preferencial. Esto es algo que cuesta explicar. En Venezuela hay 3 tipos de cambios, en dólar y un cambio negro, e importan estos alimentos. ¿Hay un tipo de cambio libre, uno controlado y uno del mercado negro? No, ninguno es libre. A ver, ¿qué es lo que hay? Tres tipos de cambios. 2 los maneja el gobierno. Uno tiene que ver con alimentos y todas las importaciones que tenga que hacer el gobierno. El otro, se había abierto un mercado que ya lo suspendieron la semana pasada para que las personas pudieran concursar y acceder a ciertas divisas, porque no tenemos acceso libre a las divisas. Y el tercer mercado, que es un mercado del cual no se puede hablar en Venezuela, por cierto, que es el mercado negro, pero que el precio del dólar es a veces hasta 10 veces, 20 veces más que el precio del cambio oficial. Entonces, lo que se ha ido detectando es cómo, una vez más, se utilizan los dólares preferenciales para la importación de estos alimentos. Luego se arman se le dicen la caja mexicana, por cierto. La caja mexicana. La caja mexicana. ¿La caja es la que tiene productos? Productos de mexicanos. ¿Y qué trae la caja mexicana? Trae harina de maíz. Uh-huh. No voy a decir la marca, pero lleva una harina de maíz porque me imagino que... dile de una vez, no pasa nada. Para saber. Maseca, pero es una harina de maíz que se puede comprar, que la pueden comprar en cualquier lado aquí en México. Maseca, sí. Exacto. Pasta, que no recuerdo ahorita la marca, leche, pasta, leche, azúcar, porque son bienes que no vas a encontrar en el mercado. Y granos, lentejas, no sé si se llaman aquí, sí, lentejas. Uh-huh. Y arvejas. Más o menos eso es lo que contiene una caja CLAP. Hay de distintas partes, pero la caja mexicana tiene estos productos. ¿Qué es CLAP? CLAP es el programa que hizo el gobierno para tratar de paliar el hecho de que los productos básicos tienen control de precio, pero a raíz de que era muy barato comprarlo, empezaron a escasear. O sea, todo el sistema productivo venezolano está totalmente detenido, deteriorado, y entonces empezó a darse una distorsión de los precios, bueno, porque no había oferta, y el gobierno le metió la mano mucho más dura, ya lo había controlado muchísimo, y eliminó la venta de estos productos en cualquier sitio. O sea, entonces, tiene un grupo, ellos dicen que le llegan a 4 millones de familias aproximadamente. Muchas familias en algunos sectores pobres la reciben, son los beneficiarios. Entonces, le entregan directamente por un precio que, nada más el precio que paga por la caja de productos,
con lo que pagas solamente puedes comprar en el mercado negro un solo producto. Entonces, para la gente es una gran ayuda, pues. Y el gobierno instrumentó esta medida que, a juicio de varios, también es una forma, una tarjeta de racionamiento, pues te controla lo que estás consumiendo, pero al gobierno le ha dado algunos resultados. Esto no significa que, como te decía, la gente en sectores muy pobres incluso no tienen acceso a estas bolsas que llaman las bolsas CLAP, que pueden ser en una caja o una dotación de varios de estos productos. ¿Y cuál es el meollo ahí de la investigación sobre un presunto hecho de corrupción donde estarían involucrados empresarios de allá y de acá? ¿O quiénes? Porque ahí se menciona incluso al sector gubernamental, que ese es el tema. Bueno, ¿O los temas? sí, pero en el caso venezolano, por supuesto, porque los dólares los da el sector gubernamental, que se los da a empresarios con los que tienen algún tipo de alianza. Luego esos empresarios compran los productos acá, y cuando esos productos regresan, van a Venezuela, van a un precio que se gana con el diferencial cambiario. Como les digo, es difícil a veces explicarlo en el sentido de que si $1 me cuesta 10 y yo vendo después parte de ese dólar en el mercado negro a un precio mayor, que es muchas veces 20 veces el precio oficial, entonces ya ahí empieza una ganancia irregular. Y los periodistas que hicieron este trabajo, bueno, fueron amenazados por los grupos o por personas que se identifican con los grupos que estuvieron ahí involucrados. Vaya panorama, Luzmely Reyes. Pues sigamos hablando aquí, allá y acullá en estas conversaciones que hemos sostenido contigo, que agradecemos muchísimo, y con Efecto Cocuyo, este espacio que has desarrollado junto con un grupo de periodistas. Y bueno, pues para cerrar, me despido con esto. ¿Qué tan complicado y qué tan robusto a la vez la combinación, lo contradictorio es desarrollar trabajo periodístico desde lo digital? Bueno, en Venezuela muchos tuvimos que ir a lo digital de manera forzosa, o sea, la transición se hizo de manera forzosa. A trancazos. A trancazos por... ¿Dónde he oído eso? Sí. ¿Dónde hemos oído eso? Sí, por la compra de los medios, por ejemplo, de medios privados a manos de capitales que todavía no se sabe ni quiénes son esos capitales. Muchos periodistas tuvieron que salir de esos medios. Algunos nos organizamos con grupos de periodistas para tener medios independientes que, o sea, decir, bueno, queremos seguir siendo periodistas. ¿Dónde podemos ser periodistas? Bueno, será en nuestros propios medios. Entonces, ha sido una experiencia enriquecedora, retadora. Hemos podido hacer muchísimas cosas, por ejemplo, que esté en este momento, en mi caso acá, o que... Y viceversa. Exacto. Es una colaboración de medios. ¿Quién lo dijera, no? Al final de cuentas, por eso. Razones diversas, estamos en una colaboración diversa de medios en México y de medios internacionales, en este caso con ustedes en Venezuela. Exacto. Entonces, también es como una disrupción que hay, que creo que eso va a ir llegando también en otros países latinoamericanos, que es cómo estos medios digitales, cómo los medios digitales están rompiendo también con lo que llamamos esa hegemonía que podían tener, en el caso de Venezuela, los medios públicos y el gobierno, en otros casos, algunos sectores privados. Entonces, estos medios digitales han roto con esa hegemonía, y hay grandes posibilidades allí, grandes posibilidades también para entrenarse, porque, bueno, yo vengo de lo analógico, no sé. Igual. Sí, entonces, pasar de lo analógico a lo digital. Tratando de reinventarnos. Exacto, entonces uno se va reinventando, pero las lógicas son distintas, las lógicas del consumo de la información son distintas. Totalmente. Y de la relación con los usuarios también es distinta. Totalmente. Pues Luzmely, bienvenida a México, gracias por estar en este espacio, en esta ocasión en vivo. Bueno, en vivo está siempre, pero digamos en este espacio tú personalmente. Y bueno, pues un saludo a Venezuela, un saludo a tu equipo, un saludo a ti, y seguimos en contacto como siempre. Gracias, Luzmely Reyes, por estar en México. Y vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en la parte final. Tenemos todavía algunas cuestiones, rápidamente le cuento, estaremos con José Luis Sánchez Macías, tenemos un resumen final y vamos cerrando esta emisión. Gracias. Sigue toda